Podcast, Ansiedad y Autonomía, CIE Paraguay, CIE Paraguay. El podcast donde conocerás las experiencias de estudiantes universitarios en relación a la ansiedad y autonomía en tiempos de pandemia. Este podcast es realizado en el marco de la Cátedra de Seminario por estudiantes del noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Podcast, Ansiedad y Autonomía, CIE Paraguay, CIE Paraguay. Hola a todos, les traemos un nuevo episodio para acompañar con la merienda, cena o desayuno y estamos hoy con dos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana del tercer semestre que nos acompañarán contándonos sobre su experiencia universitaria en tiempos del COVID-19. Soy Fátima Lugo y hoy estarán con nosotros Fátima Hermosilla y Estefanía Cantero. ¿A partir de qué momento ustedes percibieron que entran en un cuadro de ansiedad, teniendo en cuenta todos los roles que ustedes pueden llevar, estudiantes universitarios, si son trabajadores? Voy a hablar yo, soy Fátima Hermosilla del tercer semestre. En lo personal fue desde el momento uno prácticamente cuando quedamos en esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar, cómo se iba a afrontar todo este tema. Sabemos que generalmente se dificulta mucho justamente la educación en Paraguay, y saber que íbamos a tener que enfrentarnos a la virtualidad es hasta el día de hoy algo que te genera incertidumbre. No sabes qué va a pasar, qué esperar de los demás o qué esperan de vos mismo en esta modalidad. Particularmente fue Cantero del tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana. Bueno, en lo particular muchas veces el exponer en presencial era un caos para mí. Una vez que inició todo lo de la cuarentena, las clases se cambiaron de presencial a virtual. Al principio fue difícil, como a todos, adaptarme. Busqué métodos para facilitar mi aprendizaje y demás. Actualmente aún me cuesta el exponer, es decir, me causa mucha ansiedad el tener que presentar pantalla, el de poner PowerPoint con los profes, con las compañeras. Pero también busqué métodos y aplico todos los días cuando tengo que alentar en cualquier clase luego. Por ejemplo, tomar un té de tila, hacer el ejercicio de respiración 7, 8 y 4. También focalizo mi mente en otra cosa, escucho música. También uso otras apps de 60 segundos para hacer meditación, para poder enfrentar las dificultades que tuve. ¿Y cuál fue la experiencia que ustedes tuvieron en este tiempo del confinamiento en cuanto a las clases? De experiencias positivas, por ejemplo, podemos hablar que en lo personal adquirí mucho conocimiento para manejar, por ejemplo, todo lo de Office, lo de las redes, así, manejar más y enriquecernos, fuimos autodidactas también mucho, más porque somos semestres inferiores, tenemos muchas partes de las prácticas y cada uno vimos los métodos que podamos adaptar a nuestras casas, por ejemplo. Una pregunta más como para ir cerrando esta parte. ¿Cómo ustedes sienten que el confinamiento por el COVID-19 ha impactado en sus niveles de atención y concentración o en la motivación para continuar estudiando, para seguir estando en la facultad o seguir el semestre en el próximo año? En lo personal fue cuando empezó todo el tema de la pandemia y la virtualidad, dije, bueno, voy a seguir. O sea, no ingresé en vano, vamos a decirle, para dejar otra vez y todo mi esfuerzo se vaya al tacho, por más que iba a poder volver a retomar, pero no quería dejar de lado eso. Después, el hecho de que ya pasé, por ejemplo, pasó un determinado tiempo y ya sentía que no podía más conmigo misma. O sea, son las distintas situaciones, por ejemplo, que estando en la facultad no vivís, o sea, obviamente sabes tus problemas en tu casa, pero no es como que estás pensando constantemente en eso, sino que te distraes con tus compañeras, lo que sea. Pero estando acá era todo un caos, y más por la situación mismo en el sector todo el tema de COVID, era el riesgo de mis papás no están trabajando, están todos acá en casa, todos tenemos ese nivel de qué va a pasar, y obviamente era muy negativo y todo absorbíamos eso. Entonces varias veces también eso se ve reflejado, ¿verdad? Y el hecho de que a mí me motivó, dije, no puedo dejar cuando ya pasé por tanto. Y si tengo que volver a pasar por lo mismo, voy a volver a pasar por lo mismo porque ya estoy acá. O sea, no puedo dejar, porque sí, aparte que justamente, como te dije, probé tanto, o sea, estudié tanto para que después algo así me impidiera. Eso fue lo que a mí me motivó. En lo personal, en mi familia es primordial, por ejemplo, el estudio. Entonces, cuando me costaba, sobre todo las prácticas a distancia, es la parte más difícil que yo sostengo durante estos 2 semestres que tenemos virtualmente. Ellos estaban para apoyarme, y también sobre todas
la superación personal, que aunque al principio fue muy difícil, creo que todos aprendimos a ayudarnos, pero quiero destacar también que yo, por ejemplo, tengo a mi hermana que es la carrera y que ella fue sobre todo y sigue siendo mi apoyo. En ese sentido, yo quería saber cómo les fue a ustedes. Primeramente, me gustaría saber si es que les tomó mucho tiempo llegar a encontrar de organización de su día, de su mes, de su semana, para poder adecuar todo, la casa, la familia, los estudios u otras responsabilidades. Si les llevó mucho tiempo encontrar ese plan, poder organizarse, hasta ahora siguen así con eso de lograr organizarse en ese sentido. En lo personal creo que me costó unas semanas, pero al principio de la facultad nosotros tuvimos una materia en llamada, o sea, era la única materia que teníamos en llamada, y después tuvimos esas 3 semanas que fueron de descanso mientras se organizó lo de la plataforma, esas cosas, y teníamos en base con una profe que nos dio un plan para organizarnos, y para todo era plan digital. Por ejemplo, yo en lo personal utilizo mucho las notas en mi teléfono, por ejemplo, grabo todo lo que dice el profe, porque en algunos casos los profes no quieren grabar su clase, pero en cambio en otros casos sí nos dejan el video y nos súper facilita eso. También tenemos en cuenta de nuevas apps para llamarnos entre compañeras, por ejemplo. Voy a mencionar Skype, donde compartimos pantallas y nos mostramos todas las anotaciones que tenemos. Vamos a decirles, es complicado porque estamos en casa todo el día. Entonces era tener que adaptarme. Era totalmente obligatorio para mí tener que saber cómo organizarme. Y parte de eso también generó mucha dificultad, porque cuando realmente no te organizas, hay veces donde no dormís, donde ni siquiera tenés un tiempo de decir, bueno, voy a descansar y voy a hacer algo para distraerme. Era una presión impresionante. Y como dijo la compañera, cuando empezó el tema de la virtualidad, solamente teníamos con un profesor llamada, ¿verdad? Y eran 40 minutos y se cortaba, 40 minutos y se cortaba. Y volver a retomar el hilo de que perdiste hace no sé, 5 o 10 minutos entre que el profesor mandaba otra vez el enlace. Era complicado, y más que estando de por sí a veces en la facultad es complicado concentrarse de siesta. En casa peor, porque tenés toda tu comodidad, vamos a decirle. El hecho también de que hay veces que tenemos problemas de conexión, por ejemplo. No entré a esta clase y tengo que ver cómo voy a poder comprender en caso de que el profesor no haya grabado su clase, en caso de que se le haya olvidado o no quiso o lo que sea. Por esa parte también es un poco complicado. Toda esta situación en sus planes de vida. Cada persona tiene un proyecto, quizás no así súper definido, pero sí tiene un plan más o menos de lo que quiere hacer. Y si es que esta situación de la pandemia afectó o les ayudó a reorganizar, ¿cómo fueron ustedes en ese sentido? ¿Tuvieron que abandonar cosas que querían o reubicaron nomás en el tiempo? ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? En lo personal para mí fue positivo, porque me ayudó a definir y concretar mis planes y mis metas para el futuro y para el presente, más o menos. No sé si mencionar, pero la típica frase que estamos escuchando últimamente, cuando acabe la pandemia, ¿verdad? Y lo personal sí, súper era positivo, porque te ayuda a realmente repensar y decir, bueno, voy a hacer esto para poder lograr, ¿verdad? Pero varias cosas también que por ejemplo me motivaban a llegar a cierta fecha, es como que ahí no va a pasar otra vez, y es como que te desanima, porque como te dije, no sabes qué va a pasar, no sabes si mañana va a terminar todo, si va a conseguir, no sé, 6 meses más otra vez, porque un día nomás dijimos, bueno, comienza un descanso, por así decirlo, de 15 días y después volvemos. De esta manera terminamos otro podcast y te invitamos a que sigas escuchando las demás experiencias en nuestros otros episodios. Te recordamos que este es un trabajo de estudiantes del 9º semestre de